¿Qué tal? ¿Cómo está? Sea usted bienvenido a una emisión más de Universo Laboral, un programa que aborda todos los temas del mundo del trabajo. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante, las responsabilidades médicas en tiempos de COVID-19 y precisamente para cuidar y guardar estas medidas, seguimos transmitiendo a través de vía Zoom. Les recuerdo que Universo Laboral es una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. La entrevista del día de hoy la llevará el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de la asociación. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, maestra. Bien, pues primero agradecer este gran espacio que nos brinda el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, pues para charlar sobre los diversos temas que son de interés para la ciudadanía en general. Y bueno, pues abogados laboralistas del Estado de Michoacán les da la más cordial bienvenida. Hoy tenemos un gran invitado de lujo, el doctor Antonio Juárez Navarro, con quien vamos a estar charlando en relación con las responsabilidades de los médicos, médicas en tiempos de COVID. El doctor Antonio Juárez Navarro, pues es doctor en jurisprudencia con especialidad en Derecho Penal, con alto honor por la Universidad de Michigan. Doctor honoris causa por la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, por la Universidad de Cartagena, por la Universidad Ejecutiva del Estado de México. Ha tenido varios nombramientos, es fundador de Juárez y Asociados, blindaje médico jurídico, única empresa en México que defiende el prestigio de los médicos, además de ser la única que garantiza pagar en algún caso durante 12 años. Presidente de la Comisión de Derecho Médico y Sanitario de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, director jurídico del área de Derecho Penal de la Academia Internacional de Medicina Legal y Forense del Reino Unido, asesor experto del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Ha sido asesor de la Asociación Mexicana de Psiquiatría, ha sido distinguido de la Legión de Honor por la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, es considerado uno de los 300 líderes del país en agosto de 2020 por la revista 300 Líderes. Y bueno, pues ha sido colaborador en distintos foros nacionales e internacionales dentro del área de la asesoría hacia los médicos. Bienvenido, doctor. Es un gran gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros. El gusto es todo mío, mi querido doctor maestro Fernando. Creo que más me presentas como amigo, un amigo. Muchas gracias. Bueno, decirles que tenemos algunos años de conocernos con el doctor Antonio, que pues hemos sido compañeros de diversas agrupaciones en las que hemos estado colaborando. Y bueno, pues para nosotros es un alto honor que el día de hoy nos acompañe ese amigo doctor Antonio Juárez. Y bueno, entrando en materia, doctor, ¿qué nos puedes decir de las responsabilidades de los médicos? ¿Qué está sucediendo con el área médica ahora en tiempos de COVID? Que además vale decir que pues no sabemos si estamos todavía durante o ya estamos en post-COVID. ¿Qué nos podrá referir al respecto? Pues primero que nada, yo creo que todo tiene algo bueno y algo malo y podemos quedarnos con lo que querramos. Sin embargo, la parte buena que yo le veo, y lo voy a decir con mucho respeto y con mucha humildad, ya que todos nosotros hemos perdido seres queridos en esta triste pandemia, pues la verdad de las cosas es que algo bueno es que se empiece a valorar un poquito más al médico. Vamos a remontarnos un poquito hacia el pasado, en donde lo que el médico, el sacerdote y el maestro decían era ley, ¿no? Hoy vivimos en una era de la sobreinformación, en donde todo lo que ellos digan no solamente es cuestionable. Creo que es muy bueno cuestionar, pero también tristemente resulta que hay algo que le llamamos nosotros la criminalización del acto médico, la criminalización de la medicina, y tenemos que remontarnos también a recordar que el médico se forma para ayudar, que un médico se forma mínimo 7 años para tratar de ayudar a salvar vidas y a mejorarlas. En este tenor es que se vuelve muy triste cuando es todo un background, todo un sistema
yo le llamo la industrialización de la medicina, en donde se les exige a los médicos, por un lado, que vean un cierto número de personas, pero por otro lado se les exige que los vean con humanismo, con calidad, con calidez, ¿no? Y esto es muy complejo, porque yo no te puedo decir a ti, mi querido Fernando, a ver, quiero que veas 10 clientes como abogado, ¿no? 10 diarios. A todos me les vas a sonreír y no tienes más de media hora para verlos. Oye, pero espérame, ¿y qué tal si el asunto de uno me requiere en 40 minutos? No sé, pero tienes 30 minutos. A ellos, por ejemplo, a los médicos familiares se les dan cerca de 15 minutos para ver a cada paciente. Entonces, esto es complejo y esto ha venido friccionando cada vez más las cosas entre usuarios de servicios de atención médica, que la ley mexicana no entiende de pacientes ni los denomina así, ni tampoco entiende de médicos ni los denomina así. Les llama prestadores de servicios de atención médica y usuarios de servicios de atención médica. Y esto per se ya es un conflicto, porque se va perdiendo este humanismo que caracterizaba a este líder de opinión, todos teníamos antes que tener en casa un médico de cabecera, ¿no? Y decíamos, él es el médico de la familia, ¿no? Y lo que dijera, su opinión como entes biopsicosociales, no era solamente qué pastilla me tomo, era qué le está afectando en su entorno biopsicosocial a la persona. Hoy esta industrialización, pues, no permite que esto suceda. Ese sería mi comentario inicial, mi querido Luis Fernando. Gracias, doctor. Pues realmente vemos que los médicos en este tiempo de COVID, pues realmente fueron los héroes de bata blanca. Han sido los que han estado en la línea de fuego y precisamente encontramos médicos que han sido muy, muy responsables en su ejercicio profesional, en instituciones públicas principalmente, ayudantes médicos, enfermeras, enfermeros, ayudantes de ambulancias, etcétera, que pues han sido realmente quienes han estado en esta línea de batalla y que realmente vemos que tienen una serie de responsabilidades que asumir con motivo de su ejercicio profesional. De ahí es donde viene el tema de reflexión el día de hoy, porque ese médico, ese ayudante médico, pues realmente cumpliendo con sus deberes, puede llegar a ocasionar alguna circunstancia que luego el paciente le atribuye como algo de alguna negligencia, de alguna circunstancia que no fue atendido debidamente y que bueno, todo esto deriva después en responsabilidades de distinta índole. Responsabilidades del orden civil, responsabilidades penales, administrativas, laborales, etcétera. ¿Qué es lo que nos gustaría que nos pudieras comentar al regreso de esta primera pausa? Muchas gracias, maestra Carla. Gracias, maestro Luis Fernando. Así es, por favor, quédese pendiente porque el doctor Antonio Juárez todavía tiene mucho que contarnos. No tardamos nada. Gracias por continuar con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy tenemos un tema bien interesante y sobre todo a la vanguardia. Responsabilidades médicas en tiempo de COVID-19. Para hablar del tema, el doctor Antonio Juárez. Adelante, maestro Luis Fernando, por favor. Muchas gracias, maestra. Y bien, doctor, pues te preguntaba a la serie de responsabilidades en que puede incurrir este médico que está en la línea de fuego en este momento. ¿Qué sucede con este sector de médico? Pues sí, bueno, en principio creo que es bien importante para el gremio jurídico que nos escucha y para la sociedad en general que esquematicemos cuál es la obligación jurídicamente hablando del médico. ¿Dónde dice la ley? ¿Por qué? Porque realmente la ley no se va haciendo para los médicos, se va haciendo para la sociedad en general. Entonces, hay diferentes delitos y conductas que pueden encuadrar en situaciones inherentes al médico, pero tenemos que empezar por la obligación del médico.
hay un reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Este reglamento, su artículo 9, dice, textualmente, dice, la atención médica deberá llevarse a efecto de conformidad con los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica. Se establece un deber del cual el sujeto obligado debe responder. ¿Quién es el sujeto obligado? El médico. ¿Cuál es el deber? Repito, la atención médica deberá llevarse a efecto de conformidad con los principios científicos y éticos que son orientadores para la práctica médica. Entonces, esto nos puede dar una idea de que el acto médico per se no está regulado en la ley, está regulado en la deontología médica, en la lex artis se le llama, las reglas que rigen el deber médico. Ahora, al respecto también nos regula el artículo 2 del Reglamento para la Atención de Quejas Médicas y Gestión Pericial de la CONAMED. Dice ahí que la lex artis en México está compuesta por la literatura universalmente aceptada. Recordemos que la ciencia médica es cambiante, no es una ciencia exacta, aunque sí es rigurosa. Entonces, lo que en 1990 era aceptado hoy ya no lo es. Muchos de ustedes han escuchado, seguramente audiencia de este honorable programa, la maniobra de Christeller, ¿no? Cuando decían, dale unos cristelazos. O han escuchado que le daban unos empujones en la pancita a la mamá para que bajara el bebé. Esta maniobra se llama maniobra de Christeller. Esta maniobra ya no se hace. Si se sigue haciendo, ya no se debe hacer. Porque como no es exacta la ciencia médica, hay veces donde se necesita, pero en costo-beneficio es más costoso que benéfico. Ahora, por ejemplo, vemos la cesárea, que la gente dice, yo prefiero cesárea, yo prefiero parto natural o parto vaginal. Resulta que toda la literatura en todo el mundo ya hoy nos dice que la cesárea se debe de evitar. El deber es evitar la cesárea. Y ahí podríamos entrar en mil temas de violencia contra la mujer, de violencia obstétrica. No. A ver, si ustedes leen la norma oficial mexicana 007 que rige a los ginecólogos y obstetras en la atención de la mujer en el embarazo, parto y puerperio, dice que en los países del primer mundo se debe de, más o menos manejan un índice de cesáreas como andan por ahí como del 25-30% de cada 100 son cesáreas, ¿no? 25 de 100, 30 de 100. En México andamos por 60, 70. Ese es un índice altísimo y es un indicador del desarrollo del país. La cesárea también incrementa el riesgo de muerte materna. Y nos metemos en temas médicos, pero tiene que ver con el derecho médico, de muerte materna, de acretismo placentario, de placenta previa y de muerte del bebé. Entonces, esto es mucho más cruento y más riesgoso, pero nosotros como población latinoamericana no somos proclives a prevenir y a decir, bueno, aunque me cueste un poquito más de trabajo, déjame mejor, me voy por el parto vaginal. Yo quiero que me duerman y quiero despertarme con mi cesárea care bien bonita y quiero que mi bebé ya esté afuera. Sí, pero el riesgo es muy alto. Entonces, ¿a qué voy? El deber del médico es una línea muy delgada y en la pandemia hay una máxima del derecho que dice, nadie puede verse obligado a lo imposible. Tuvimos un caso muy sonado, el caso Gerardo Grajales Yuca en Chiapas, que tú lo conoces, Luis Fernando, y muchos de ustedes lo vieron. Un caso en el que acusan a un médico de abuso de autoridad en un acto jurídicamente atroz, sin fundamento, totalmente absurdo, ilógico, por haberle pedido medicamentos al familiar de un paciente que además era político, mucho dinero y no era derechohabiente del instituto del ISTECH, por haberle pedido algo que no tenía. Hoy tenemos acusada en San Luis Potosí por la FGR a una anestesióloga por haber comprado medicamentos con su propia bolsa, con su propio dinero. Está acusada de narcotráfico, el delito se llama contra la salud por posesión con finalidad de venta en la modalidad de compra de estupefacientes. Imagínate, querido maestro Luis Fernando, a qué nivel llega la ignorancia de la autoridad.
de poder acusar o de querer acusar a una doctora por comprar con su dinero medicamento que le debería de proveer el Estado y que además no había en todo el mundo. Estamos hablando que fue en febrero, en el segundo pico de la pandemia. En un lugar con 200,000 habitantes, en donde hay 5 anestesiólogos para atenderlos a todos. Imagínate qué nivel, Luis Fernando. ¿Qué opinas? No, realmente es una circunstancia que, como bien lo comentas, lo que es el ser con el deber ser en la práctica médica, pues tenemos, digamos, esa línea tan delgada, ¿no? Porque efectivamente la labor del médico, pues es prestar el auxilio en cualquier momento, luchar por la vida, luchar porque la persona que está necesitada, pues que en el momento que requiera su atención, pues tendrá que darla, que es parte del juramento de Hipócrates, ¿no? Que además esa es la gran obligación que se debería tener, pero con esta serie de responsabilidades que vienen dándose en la práctica y de las cuales pues tú defiendes muy bien, pues realmente es donde vemos que muchos médicos desearían entonces ya no hacer ese comedimiento del que tienen deber para no, mejor no meterse en una responsabilidad que al rato le va a traer consecuencias mayores, porque vendrán responsabilidades fuertes, ¿no? Que si comete alguna circunstancia en la cual no es favorable a los ojos de la familia, por ejemplo, pues luego comienza a inculpar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? A ver, no le aplicaste el medicamento a mi mamá, mi familiar, etcétera, como debe de ser, o no era el indicado, y sabes qué, te voy a denunciar, porque el resultado no es el que nosotros esperábamos. Y ahí es donde viene toda esta consecuencia, ¿no? Que finalmente habrá que ir reflexionando que la práctica médica tiene un grado complejo, ¿sí? Y ahí es donde tendremos que centrarnos en el próximo segmento. Vamos a la siguiente pausa y continuamos, si me das el favor, doctor Antonio Juárez. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Así es, seguiremos desmenuzando este tema tan interesante y sobre todo tan actual. Continuamos en Universo Laboral, por favor, no se vaya. Gracias por continuar con nosotros en Universo Laboral, un programa que aborda todos los temas del mundo del trabajo. El día de hoy tenemos al doctor Antonio Juárez para hablar de las responsabilidades médicas en tiempos de COVID-19. Adelante, maestro Luis Fernando, por favor. Muchas gracias, maestra. Entonces, doctor, dejamos el tema en el tintero, en el pasado segmento, pero ahora sí preguntarte entonces, ¿cuál sería el papel del médico en la actualidad? Y máxime con estas circunstancias de que si alguien está necesitado de ese servicio médico y que pues mejor prefiere ser omiso a ser responsable o incriminado por algo que a gusto de familia pues no da el resultado esperado. La obligación del médico es una obligación que no vincula la promesa de un resultado. La obligación del médico es una obligación de aplicación de medios, no de resultados, porque la ciencia médica no es una ciencia exacta. El cuerpo humano tampoco lo es. Nos podemos morir y de hecho todos nos vamos a morir. Y nos vamos a morir por una razón. La razón es que estamos vivos. Entonces, a ver, tristemente hoy por hoy vemos a alguien que pierde la vida y entonces buscamos a un responsable. Ese es el problema con la criminalización de la medicina. Es el problema que ahora buscamos responsables. ¿Quién? No por qué se murió, sino quién va a pagar por esto. De hecho, el familiar que menos está al pendiente de la salud o de la fase de muerte o más cercana a la muerte de una persona, de alguien fallecido, es el que tiene un duelo más exacerbado, más fuerte, es el que más busca un responsable. En las fases científicas,
en donde se documenta el duelo, hay una parte en donde viene la búsqueda de un responsable. ¿Qué va a pasar, querido Luis Fernando? Va a pasar, sin ser adivino, que en México tenemos cerca de 375,000 médicos. Yo he tenido el honor de representar entre agremiados y asociaciones a cerca de 25,000. Y yo le he preguntado a lo largo de estos 14 años, por lo menos a 2,000 médicos en diferentes foros y conferencias. ¿Ustedes les recomendarían a sus hijos que fueran médicos? Y de esas 2,000 médicos, solamente uno me ha dicho yo sí. Y no estamos hablando de permitir que lo sean, ¿eh? Estamos hablando de recomendar ser médicos. Ya cuando hice esa aclaración me dijo, bueno, recomendarles, así que tú digas recomendarles no, permitirlo sí. Claro, yo también tengo hijos y yo también lo permitiría. Y cuando mi hija me dijo, me gustaría ser médico hace no mucho, casi se me hizo un nudo en la garganta y le dije, hija, usted sea lo que le haga feliz y sea feliz haciéndolo y punto. Pero qué triste el tener que decirle que el lunes viene para acá a verme el padre de un joven que en su servicio social acaban de acribillar a balazos en una ambulancia mientras trasladaba a un paciente grave, ¿no? Entonces, hoy por hoy en México ejercer la medicina es peligroso. No nada más estamos hablando del tema de las demandas, estamos hablando de que te mandan a hacer un servicio social lejos en una comunidad a donde nadie quiere ir, con una beca de 800 pesos al mes. Estamos hablando de que a un residente, alguien que ya es médico titulado, con cédula profesional, para hacerlo, especialista en traumatología y ortopedia, en cirugía, en pediatría, en lo que sea, también en la residencia lo mandan a una comunidad alejada, en donde las becas que les pagan son 2,000 pesos al mes, cuando mucho, 350 pesos por semana en algunos casos. No comen con esto. Ahora, sus familias hacen un gran esfuerzo. El problema es que si fuéramos un sistema de salud como el de Canadá, entonces, perdón por ser, no es malichismo, es que simplemente cualquier médico de cualquier especialidad tendría afuera de su casa un Ferrari, como en Canadá lo tiene el jardinero junto a ti. Estamos hablando de una especie de capitalismo con socialismo, pero aquí en México no es seguro ser médico. Aquí en México no es bien pagado ser médico y eso es muy triste. No puede ser y no debe ser, sin ser peyorativo, que gane más dinero un futbolista que un médico. Porque los futbolistas no estaban salvando vidas, intubando pacientes, con riesgo de morir ellos y de llegar a su casa a contagiar a los suyos, como pasó en muchas ocasiones, y los médicos sí. Y los médicos sí salvaron vidas. Entonces, la verdad es que yo no demerito, yo admiro mucho a los futbolistas, a los bomberos, a los abogados, a los arquitectos, a los ingenieros, pero ninguno de nosotros, ninguno. Hace poco tuve el lamentable fallecimiento de mi hermano Manuel, que en paz descansa, y yo tuve la fortuna de ser enseñado por un médico, por varios en este tiempo, a dar resucitación cardiopulmonar y a saber cómo mantenerlo 45 minutos con mis manos y mi boca, mantenerlo vivo. Pero si yo no hubiera tenido ese conocimiento transmitido de un médico hacia mí, hubiera visto cómo perdía su vida con una desesperación impresionante. Entonces yo lo vivo y lo viví con gratitud, porque gracias a muchos médicos que me han enseñado, yo sé qué hacer en esa condición. Entonces le debemos mucho al gremio médico, le pagamos muy poco al gremio médico como sociedad. Sí, indudablemente que este tema pues es, digamos que es escabroso, porque bueno, en general podré decirte que la gran parte de las profesiones en nuestro país pues realmente no son debidamente valoradas, si somos francos, no solamente la cuestión de los médicos, arquitectos, los propios abogados, ingenieros y demás, luego pues oye, un futbolista, ¿cuánto está ganando en este momento, no? Y alguien que efectivamente estudió y que incluso pudo haber hecho no solamente sus estudios de licenciatura, maestría, doctorado, y que realmente pues no está siendo valorado en el campo de trabajo. Y de ahí, bueno, son las ingratitudes que tenemos en nuestro país, porque efectivamente tenemos más valoración de otro tipo de cosas,
más que de los propios profesionistas, ¿no? Entonces ahí es donde tendremos que ir centrando esta reflexión, sobre todo por el ejercicio profesional. Con los médicos sucede una circunstancia muy similar como sucede con algún policía que está muy bien capacitado, ¿no? Que también tiene esa serie de riesgos de trabajo propios de su propio oficio, ¿no? Y ahí es donde tendremos que ir pues valorando, porque la responsabilidad se comete no solamente por acción, sino por omisión, también puedes llegar a tener esa serie de responsabilidades, y es donde pues vamos a ir reflexionando en el siguiente corte, en el siguiente segmento, si me permites, doctor, para continuar. Maestra, adelante. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Así es, de esto y de cosas todavía más interesantes seguiremos platicando con el doctor Antonio Juárez. Vamos a una pausa, pero no tardamos nada, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy un tema sumamente interesante, las responsabilidades médicas en tiempos de COVID-19. Adelante, maestro Luis Fernando, por favor. Muchas gracias, maestra. Pues realmente, pues es una delicia estar contigo, estimado doctor. Y pues realmente que pudieras informar a nuestro auditorio la serie de responsabilidades en que pues en estos momentos pueden incurrir un médico en su ejercicio profesional. ¿A qué tanto puede estar expuesto por motivo de ser específicamente médico? Pues realmente, como empezamos, me gustaría cerrar, más que las responsabilidades y obligaciones, quisiera enfatizar también en los derechos. ¿Por qué? Porque ¿a qué está obligado el médico? Ya dijimos, nadie está obligado a lo imposible. El médico está obligado, ¿a qué responsabilidad está obligado? Valga la redundancia, a aplicar lo que dicen los dogmas, los cánones científicamente aceptados para la aplicación o el abordaje de las patologías. Hablamos de SARS-CoV-2, COVID-19, ya sabemos que es un virus, ya sabemos que está recubierto de una doble capa de grasa, ya sabemos cómo se comporta a nivel fisiopatológico y ya sabemos cómo se aborda científicamente. Ya sabemos cómo se está abordando ahorita, pero eso no quiere decir que se va a abordar de la misma manera en un año. ¿Me explico? Hablamos de otra oleada, no sabemos si el día de mañana se haga resistencia, tenga una mutación y requiera de otra cosa. Por eso es que la medicina no es exacta. ¿A qué está obligado? A que su acto médico, el conjunto de curas y atenciones que despliegue en la atención de un paciente, encuentren un sustento científico y encuentren un sustento ético. Y no siempre van de la mano. Porque a veces le tienes que decir éticamente a una persona, ¿sabes qué? Despídete ya ahorita de tu familiar que viene policontundido porque viene de un accidente. Yo ya estoy viendo que sus pupilas están anisocóricas, su cerebro ya no se va a adaptar, despídete. Y eso, científicamente, ¿qué hago? Hay una cosa que se llama obstinación terapéutica, ¿no? Ok, lo intubo, le pongo un tubo endotraqueal, lo pongo en un ventilador mecánico, le pongo a dar compresiones, etcétera, 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 para destinarlo a vivir como un vegetal, porque su cerebro ya está fundido. Entonces ahí es donde viene la parte ética. Señora, pase y despídase, porque eso le va a ayudar y ese momento es importante para ella y para sus dos hijitas a lo mejor. Y es donde viene la parte ética que a veces no se concatena con la científica. Si tú lo ves de fuera, alguien diría, no le están haciendo nada, mira, lo dejan morir. Es que la ciencia médica no es entendible fácilmente desde la óptica humana normal, ni desde la óptica jurídica natural, porque la ratio legis, la razón de legislar, no está hecha para los médicos ni contra los médicos. Hay un delito que se llama omisión de auxilio en caso de urgencias, ¿no? Sí. Ese no lo hicieron para los médicos, pero les aplica perfectamente bien si abandonan a una persona. Pero entonces, a ver, llegan dos personas, una con un balazo y otra tiene un infarto. ¿A cuál vas a omitir auxiliar en caso? Los dos tienen una urgencia.
Si atiendes a uno, cometes un delito con el otro. ¿Qué dicen los cánones de la medicina? Vas a atender al paciente que tenga mayor o mejor posibilidad de sobrevivir. Pero te puede demandar la familia del otro, es que no lo quiso atender. Lo siento, los dos tenían un balazo, nada más que uno tenía 8 años y el otro tenía 45. El cuerpo humano del niño de 8 años tiene más posibilidades de sobrevivir. Punto, por ese me voy. Pero el balazo del niño estaba en el cuello y estaba la aorta estaba sangrando a chorros y el otro no, era un balazo en el abdomen. El niño nada más lo taponamos y no había cirujano. Al otro tenemos más tiempo en lo que lo pasamos a quirófano. Cada circunstancia es tan distinta que yo creo que una de las conclusiones es, debemos de tratar de entender que el médico se forma para ayudar, no para dañar. Los médicos que nos estén oyendo deben recordar que el paciente no quiere complicarse para demandarlos, no quiere que su paciente muera para demandarlos. Entonces debemos de parar en esta guerra absurda entre médicos y pacientes, entre feministas y machistas. El problema es la violencia. La violencia no tiene género, la violencia es violencia. Entonces, no debemos de fomentar la violencia en contra de nadie. Debemos de tratar desde nuestras trincheras de frenar la violencia y de dejar de criminalizar al médico y de dejar de criminalizar al paciente, porque hay médicos que ya están tan asustados que dicen, no, es que los pacientes, ya eso ibas, mi querido maestro Luis Fernando, que los médicos, entonces, ¿qué va a pasar con esta doctora? Que no es el caso, pero ¿qué puede pasar? Que digan, ¿sabes qué? Ok, si el señor presidente de la República dijo, si no hay medicamentos, cómprenlo de su peculio, de su bolsa, de su bolsillo, y lo compro, y ahora me están investigando por narcotráfico, ya no lo compro. Y entonces, ¿qué pasa? Que dejo que la gente muera, los veo morir, y si yo sí tengo acceso a comprarlo, no lo compro. ¿A eso vamos a llegar? ¿O vamos a llegar a países como Alemania, donde es un delito, está tipificado en el código? Es un delito que yo como médico le mande un email con información de Luis Fernando médica a otro médico. Es un delito. Está tan sobreregulado el acto médico que los médicos están así, mira, amarraditos de manos, y lo que pueden hacer es para acá, no más. Y entonces, si te duele la cabeza, ya no te puedo decir como antes, ¿sabes qué? Ya tomaste agua, te veo mal hidratado, toma agua, mira, ten un paracetamol. No, puede ser un aneurisma, entonces ni te toco, fírmame aquí y vamos a hacer una medicina como la de Estados Unidos. Pásamelo y haz una tomografía computarizada 3D, que además allá cuesta, no sé, 10, 12, 15 mil pesos. Si estamos en Estados Unidos, tradúcelo a dólares. Y entonces no te toco y me firmas aquí que tú llegaste con dolor de cabeza. Y hasta que yo no descarte si es un aneurisma roto o es un evento vascular cerebral, yo no te toco y no te doy nada. Y el que sufre es la humanidad. Ese es el costo de criminalizar la medicina. En efecto, doctor, aquí esta es una situación pues muy compleja, verdaderamente, de entender cómo es este ejercicio en la práctica. Es lo más complejo que he estado escuchando en algunos foros, también con algunos médicos, sobre la cuestión, por ejemplo, de la eutanasia también, ¿no? Que son temas que en este momento pues no han sido suficientemente discutidos, pero pues también tendrá que en algún momento definirse qué va a suceder con esta figura, porque si bien es cierto, luego, como acabas de poner el ejemplo, la persona que está intubada y que solamente estás a la espera de que a ver cuándo va a morir, ¿por qué no mejor darle esa muerte digna? Y ya de manera consciente, pues simplemente es que la familia pues también tenga la posibilidad de dejar morir en paz, ¿no? No sé, hemos tenido varios casos con algunos familiares cercanos, luego que pues hemos tenido que estarlos atendiendo porque ya no se valen por sí solos, y que tenemos pues a lo mejor ese sentimiento de quererlos conservar sin tener ya esa necesidad porque está sufriendo mal la persona. Entonces son temas éticos, bioéticos, que en algún momento tendrán que discutirse en los foros sobre estos temas, pero sí es importante pues ir conociendo esta serie de casos que
pueden llegar a irse dando en la práctica. Y sobre todo, pues tú que tienes toda esta experiencia y además asesoras, pues está todo un gremio médico y que hoy nos compartes estas vivencias. Y bueno, pues ya al volver de la pausa, preguntarte, doctor, ¿la cuestión del COVID debe ser considerada como un riesgo de trabajo en este momento para los médicos? ¿Cuál sería tu opinión? Al regreso de la pausa, espero que nos compartas tu opinión. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Qué interesante reflexión. Quédese para que sepa la respuesta de nuestro invitado de hoy. No tardamos nada. Gracias por continuar con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy un tema sumamente interesante, responsabilidades médicas en tiempo de COVID-19. Hemos estado platicando a lo largo de nuestro programa con el doctor Antonio Juárez, director de Blindaje Médico. La entrevista la ha llevado el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Y como usted ya sabe, Universo Laboral es una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión en colaboración con la Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán. Adelante, maestro Luis Fernando, para nuestro bloque de conclusiones. Muy bien, muchas gracias, maestra. Y bueno, pues ya vamos cerrando el ciclo de este gran programa, amigo doctor Antonio Juárez, que ha sido muy enriquecedor. Entonces, pues vamos viendo estas conclusiones. ¿Qué te parece a ti entonces esta cuestión del COVID-19 debe considerarse un riesgo de trabajo hacia los médicos que están en instituciones públicas? Por supuesto que sí. En mi opinión, el SARS-CoV-2, COVID-19, tiene que ser considerado un riesgo laboral. Es una mutación de un virus, bacteria, etcétera, que ha llevadose millones de vidas alrededor del mundo, que llegó para quedarse obviamente, y que llegó de sorpresa y que ocasiona lesiones a los que sobreviven, que también pueden ser muy, muy graves y de por vida, ¿no? A nivel respiratorio. Entonces, por supuesto que eso debe ser un riesgo de trabajo y el médico tiene derecho a esta certeza jurídica, a esta certeza laboral. Tú que eres especialista en el tema laboral, tiene que tener acceso el médico, no solo el médico, su familia. Yo conozco hijos de médicos cuyo padre murió y cuya madre murió y ese niño se quedó solo. Entonces, ¿qué va a pasar con esos niños? Ok, consideramos riesgo de trabajo, perfecto, ahí está el beneficiario, ¿no? Está la esposa o está quien sea, pero también tienen que tener derecho y acceso a seguros de vida mucho más dignos para los deudos, para la familia, para los hijos, para las hijas, para todos estos huérfanos que dejaron estos médicos que estaban intentando salvar la vida de mexicanos, de mexicanas, y que en esa guerra contra ese microorganismo que perdieron ellos esa batalla, dejaron huérfanos, dejaron gente que ahora de dónde se va a valer, porque muchos de ellos, tengo un gran amigo que en paz descanse, Raúl Alfonso Maya, él se quedó a cargo de su sobrina porque falleció su hermana médico, y él ya tenía a cargo a su hija, y entonces fallece él, y su sobrina y su hija se quedan sin un tutor, y son jovencitas de 8 y 12 años. Y entonces resulta que no tienen acceso a una seguridad económica, a algo que les garantice que van a tener con qué pagar sus estudios, por lo menos, y de dónde van a comer. Ok, las pensiones del IMSS, luego les platico, ese es otro tema. La verdad es que tienen que tener más y mejores derechos nuestros médicos. Tenemos que pugnar, aunque sé que no es parte de la pregunta, me interesaría, tenemos que pugnar por legislar que se haga una ley de protección para el personal de salud, así como la hay para los periodistas. Se están muriendo, los están matando, los atacan, no solamente las enfermedades y los microorganismos, sino también los están rafagueando, los están matando con pistolas, los están secuestrando, los están atacando con cloro en medio de una pandemia, no se les respeta. Necesitamos pugnar por hacer puntos de acuerdo, por hacer propuestas de ley
que se aprueben en las cámaras para poder brindar un poco más de seguridad a este gremio tan vulnerable, tan escaso y que hoy por hoy está comprobadísimo que es tan necesario. No, sin duda, este sector médico, pues realmente debemos darle el espacio que merece, porque efectivamente primero es una carrera muy sacrificada, muy, pues de las que tienen una mayor duración en las escuelas y facultades, pues es públicas, privadas, etcétera, que realmente tienen que pasar por un internado, por una serie de evaluaciones y que pues finalmente para no llegar a tener una condición profesional digna, pues realmente es muy, muy complejo. Entonces sí habrá que ir redimensionando la labor del médico. La cuestión del COVID, pues he conocido casos que lamentablemente pues han fallecido y que precisamente como laboralistas pues consideramos que debe de ser considerado un riesgo de trabajo. Pero qué mejor que escuchar también tu comentario, porque bueno, pues la ley sí nos habla que los riesgos de trabajo pues son aquellos que son ocurridos en ejercicio o con motivo del trabajo que se desempeña. Y por tanto, esta cuestión del SARS-CoV-2 pues obviamente tiene también un impacto importante en la salud de todo el personal que está relacionado en la atención a pacientes con este tipo de enfermedad. Entonces, pues bueno, con esto concluimos. El doctor Antonio Juárez, ¿qué le puedes decir a los médicos en el cierre ya de esta emisión? Yo pues me gustaría aplaudirles, me gustaría felicitar a los médicos por lo que hacen, por su loable labor, fuera de que sea como un cliché. Médicos, gracias por todo lo que hacen por la humanidad, para la humanidad, a pesar de los riesgos que ya hablamos, a pesar del burnout que sufren, de que están literalmente quemándose por dentro, por fuera y por dentro, de tanto estrés, de tantas cosas, no dejan esa trinchera. Toda mi admiración, todo nuestro respeto de parte de nuestra firma y de la gente de blindaje médico, toda mi admiración también de parte de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, de la Comisión de Derecho Médico y Sanitario, del Colegio Federal de Peritos. Gracias, médicos, por salvar tantas vidas, por dejar inclusive las suyas en el camino, y también felicitar a esas personas que en el camino perdieron a sus médicos por estar salvando otras vidas que sí se pudieron salvar y a lo mejor estos médicos no lo lograron. No, pues muchas gracias, doctor. Sin duda ha sido un gran programa el día de hoy. Y bueno, pues agradecer al Sistema Michoacano de Radio y Televisión el espacio que nos ha brindado. A nombre de abogados laboralistas del Estado de Michoacán, pues agradecemos a nuestro auditorio que nos sintoniza el día de hoy en los distintos programas. Y bueno, pues cierro con una frase que dice: donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Esta es una frase de Platón y que tiene plena vigencia hoy en día. Muchas gracias. Adelante, maestra Carla. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Así es, qué razón la suya y también la de nuestro invitado. Aprovecho el espacio para enviar un reconocimiento fuerte a todos los médicos que se han hecho cargo de esta pandemia a lo largo de estos ya casi 2 años. Desde aquí, les mandamos un fuerte abrazo y mucho ánimo, mucha fuerza. Gracias por estar al lado de nosotros en esta emisión de Universo Laboral. Gracias por estar al pendiente de todos los temas que rodean al mundo del trabajo. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Como usted ya sabe, miércoles a las 9 de la noche, la repetición los sábados a las 4:30 de la tarde. Universo Laboral es el programa de los temas del mundo del trabajo. Hasta la próxima.